llegues temprano, o oremos por la reunión, por las situaciones que Dios nos pone para orar. Así que próximamente lo haremos. Ya les dijeron en los anuncios, vamos a empezar a tener invitados, así que no te pierdas lo que Dios nos va a dar a través de esos invitados. Hemos estado hablando todo este mes acerca de las armas para la guerra. Yo no sé si tú has podido venir a las anteriores, pero decíamos que una de las armas que Dios nos da es el discernimiento, el entendimiento, que el mundo entero está confundido desde el origen en la Torre de Babel, donde dijo Dios que todos iban a ser confundidos, y por eso Dios puso a que grupos de personas hablaran diferentes lenguas. Aquí tenemos dos lenguas y a veces estamos confundidos. ¿What? Y entonces, como una anécdota que tengo del fútbol americano, que unos amigos vinieron para acá, ellos estudiaban en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y entonces llegaron al puente, ¿verdad? Y les dijeron, ¿what? Porque les dijeron que a qué venían, y ellos dijeron, pues a jugar fútbol americano. Y entonces el oficial le dijo al del camión, ¿verdad? ¿What? Y entonces le dijo, mira, aquí nos conocen, sí, somos de la UAT. U-A-T. Pero el oficial le está diciendo, what do you say? Y el otro, what? Sí nos conocen. Entonces, imagínate en ese momento cuando fueron confundidos y el de al lado no podía hablar con el de al lado y el de al lado no podía, y no se entendían, y se empezaron a buscar, a juntar, a ver cómo se entendían. Y así fue como empezaron a hacerse los grupos étnicos y esparcirse por todo el mundo y hacer naciones. Entonces decíamos que el entendimiento es una de las armas que Dios nos da para poder ganar la batalla espiritual. Después del entendimiento, ¿cuántos recuerdan algún otro de las armas que nos dio Dios? El arrepentimiento, la segunda, que es una llave, ¿verdad? El yo poder reconocer que me he equivocado. Cuando tú te arrepientes, tú tienes la llave para tener acceso a la gracia y a la misericordia de Dios. Mientras tú eres orgulloso, mientras yo soy orgulloso, pues no se puede hacer nada. Dios no puede estar ahí, porque Él viene a buscar a los pecadores, a los que hemos cometido errores. Y cuando nosotros reconocemos que eso es arrepentirse, entonces tú tienes la llave maestra para eso. Estas dos conferencias están en el YouTube. Y el tercero que alguien dijo por ahí, ¿cuál es la otra arma? El perdón. El yo poder ir y pedir perdón. Perdóname porque ya me di cuenta que te ofendí. Y aunque a veces la otra persona no lo ha ganado, cuando nosotros perdonamos, nosotros nos desenlazamos de esa situación. Y el día de hoy voy a hablar de la cuarta arma. Me ponen la primera, la cuarta arma que Dios nos da para poder ganar la guerra. Dile por favor ahí a alguien, el servicio. Servicio, dile, para que se acuerde. ¿Qué quiere decir la arma de el servicio? La segunda, hay personas que dicen, pues es fácil, ¿verdad? El servicio es, como yo he comentado aquí, el que no sirve, le puedes echar una patada y vámonos de aquí. Eso es decir, ¿verdad? Pero el servir es una llave que Dios ha dado, y yo no sé si ustedes se acuerden, pero el 15 de enero de este año ungimos a la gente que quería servir. Hoy en día algunos ya no están sirviendo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si a ti te quita de que tú le sirvas a Dios, Él te va a ganar la batalla. No la guerra, pero sí la batalla en la que te metió. ¿Por qué? Porque nosotros nos empezamos a alejar de Dios, dejar de servir. Ahora, cuando tú nunca has servido,
Si vamos a Deuteronomio 13, al versículo 4, Deuteronomio 13, 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y luego dice: a él ¿qué? Serviréis o servirás, servirán, depende de la versión que esté ahí, y a él seguiréis o seguirán. Entonces, desde Deuteronomio, cuando empezó a dar Dios a Moisés las pautas para que el pueblo escogido por Dios, escúchenme esto, le fuera mejor que a otros pueblos, que tuvieran la gracia de Dios, que no tenían otros pueblos, Él puso estas indicaciones. Que andemos con Él, que le temamos, que guardemos sus mandamientos. Cuando tú estás guardando sus mandamientos, tú estás dentro de una cobertura que te protege espiritualmente. Escucharéis su voz. A medida que tú estás oyendo sus mandamientos, de repente no nada más vas a oír, sino que vas a escuchar. ¿Oyes el ruido del aire acondicionado? ¿Verdad que sí? ¿Escuchas el zumbido de la transmisión del sonido del micrófono? Ya te tienes que poner más agudo, ¿verdad? Para no nomás oír, sino escuchar con atención. Entonces dice que cuando hacemos esto, empezamos a escuchar su voz, y si le servimos y si le seguimos, dice Dios: yo bendeciré a mi pueblo. El pueblo de Dios era rebelde. Desde el principio en la Escritura vemos cómo a cada rato al pueblo se le olvidaban los mandamientos, se les olvidaba que tenían que venir a escuchar su voz, no nada más venir a oír. Porque hay personas que vienen y están en el teléfono, y entonces pues estás oyendo lo que se dice aquí en este auditorio, estás oyendo las canciones, estás oyendo, pero tu atención está puesta en otra cosa. Aquí dice que tenemos que escuchar, que podemos empezar a interpretar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en cada uno es de una manera diferente. En Josué 22:5 dice: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Dios, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andes en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos y le sigas a él, y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Cuando nosotros hemos andado sin el conocimiento de Dios, la mayoría de las personas que anduvimos así teníamos el corazón endurecido. Me golpearon, me traicionaron, me hirieron, me dijeron, me robaron. Eso endurece el corazón del hombre. Y entonces tomas la actitud de este mundo. La actitud en este mundo no es de gracia. La actitud en este mundo es: ¿me la hiciste? Pues yo te voy a hacer 2. ¿Me lo volviste a hacer? Pues te voy a hacer 3, porque conmigo no andes jugando. Dureza. El mundo ha enseñado al hombre y a la mujer a hacernos duros, a hacernos el que no nos importan los demás. ¿Para qué? Para que no te vuelvan a traicionar, para que no te vuelvan a lastimar, para que no te sientas ofendido. Y por eso que la gente no se acerca a la gente. Toma tu distancia. A mí mi papá fue una de las cosas que me dijo: mira, tú toma tu distancia, que no se metan contigo, ni con las autoridades, ni con la policía. Mira, mejor todos de lejitos. ¿Por qué? Porque a él le tocó vivir una vida difícil, una vida dura. Y entonces, a como uno vive, es a como uno enseña.
Y entonces me decía, mira, mejor no te metas con la gente, que no te quiten, pero tampoco des. Así, mira, de lejitos. Y muchos años yo estuve enseñado de esa manera. Hasta que, gracias a Dios, Cristo entró en mí y empezó a romper la dureza de mi corazón. Pero aquí nos dice en Josué que le sirvamos de todo nuestro corazón y de toda vuestra alma. Pero ¿cómo una persona va a servir a Dios si su corazón está herido? Si su corazón está roto, si su alma está sin rumbo. Y por eso es que la mayoría de la gente no quiere servir. No, ahí quién sabe qué te van a pedir. Te van a pedir el dinero, te van a pedir que estés ahí metido, te van a pedir. Pero Dios mismo nos está diciendo que hagamos eso. En 1 Samuel 12:24 dice, solamente teme a Dios y sírvele de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. La mayoría de la gente, y esto lo dicen hasta los psicólogos, una persona que está enojada con Dios, muy difícil va a ser poder reconstruir su alma. Dicho por psicólogos. ¿Por qué? Porque donde nosotros tomamos las decisiones, que es en nuestra alma, cuando esa alma fue fragmentada, fue lastimada, es muy difícil que tú des lo que tú esperabas recibir y que no se te dio. A mí me gusta mucho ver a los niños. Los niños, si tú los ves y están tranquilos y tienen algo, te invitan. Pero si ya ves a dos niños y uno trae una cosa y el otro trae cosa, ya empieza a ver lo que trae el otro, lo que trae. Y de repente hasta, ya no te quiere dar. Porque ya entra esa competencia. Y si tú como padre le alientas a que sea de los que den, así se va y así se forma, así se hace, así vive. Pero si es de los que no, tú no des. Yo me acuerdo que a la casa tenía un grupo de 32 varones, iban a mi casa. A veces no podían ni saludar a todos al final. Y entonces se llenaba la casa, se llenaba la sala, se llenaba el donde se come, ¿cómo se llama? El comedor. Y en las escaleras, había unas escaleras y así. Y había una entrada que también ahí poníamos sillas. Y a veces, pues, cambiaban las cosas del lugar. Las cosas que le gustan a las mujeres, ¿verdad? Los adornos, los muñequitos y todo. De repente, oye, el muñequito que vi aquí, quién sabe, ya se perdió. Y luego resulta que llegaba el hijo de fulanito a jugar con Carlos y le decía, ese es el muñequito de mi mamá. Aparecía el muñequito. Y entonces, un día le dijo una persona, un niño a Carlos, ¿verdad?, que si le regalaba su carro. Y le regaló el carro nuevo en vez de regalar el carro viejo. Porque toda la gente que te regala, pues, el que ya usé, ¿verdad? Y me quedo con el nuevo. Mucha gente así es enseñada. Y entonces yo le pregunté a Carlos, estaba muy pequeño él, le dije, ¿por qué le regalaste tu carro nuevo? Pues fue el que le gustó. Wow. Tenemos que ir enseñando a que nosotros, como dice la Escritura, es mejor dar que recibir. No lo sabemos, pero vivirlo es bien difícil. Aquí en Juan 12:25 dice, el que ama su vida, la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Es un versículo que hemos oído muchas veces, pero vivirlo es totalmente diferente. Cuando estás a punto de tomar una decisión y te queda la opción de hacer lo que tú quieres o lo que quiere tu pareja, ¿qué decisión tomas? ¿Lo que a ti te gusta o lo que le gusta a tu pareja? ¿Qué decisión tomas? Normalmente decimos que no somos orgullosos o que amas a tu pareja,
Pero si te fijas, la mayoría de las veces en algunas parejas se toma la decisión de uno de los dos. ¿De quién? Del que menos da. El que más da normalmente dice, no, está bien, como tú digas. ¿A qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva? El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, no, está bien, yo prefiero que se haga tu voluntad, Señor. No, está bien que se haga tu voluntad, esposa o esposo o hija o hijo. Entonces dice que nosotros estamos guardando nuestra vida para una vida eterna. Porque un orgulloso no va a entrar en el reino de los cielos. Alguien que es avaro dice que difícilmente entrará. Me gustó mucho donde decía el hijo de Elon Musk, ¿verdad? Oye, papá, entonces tú vas a tener un problema. Y le dijo, ¿por qué? Porque dice que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Y el Elon Musk así como que no supo qué decir en una entrevista. Y el niño de 5 años lo entendió. Y a veces nosotros no lo entendemos. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando nosotros empezamos a servir a Dios, cuando tú empiezas a interesarte en las actividades de la congregación, cuando tú empiezas a entender que el objetivo no es nada más estar aquí en la vida para tener dinero, comer, dormir y pasear, cuando tú empiezas a decir, bueno, yo voy a dar 1 hora de mi tiempo, yo voy a empezar a capacitarme, voy a empezar a aprender, me voy a meter al estudio del taller del alfarero. Más adelante me voy a meter a la universidad. Más adelante, pastor, yo quiero encargarme de darle consejo a los hombres. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás capacitando para servir a quién? A la obra de Dios. ¿Me pasas la anterior? A veces pensamos que el servir es únicamente en lo que hace el pastor o en venir a barrer y trapear. Necesitamos mujeres que se capaciten, que tengan un papelito en donde puedan venir las mujeres y decirle, bueno, ¿y tú qué estudiaste aparte de la Biblia? Que es bastante saber toda la Biblia. Yo no sé toda la Biblia. La he leído, pero no me la sé toda. Y que una mujer venga y diga, yo estoy lista, yo quiero dar de mi tiempo para servir a la obra que Dios está haciendo en esta región del Valle de Texas para mujeres que estén lastimadas. ¿A qué mujer crees que va a usar Dios? A la que fue lastimada, a la que ya pasó por ahí, a la que Dios ya sanó y a la que ella quiere capacitarse para ayudar a otras mujeres. Que una pareja dijera, aquí estamos, pastor, vamos a ayudar a las parejas que han tenido problemas, porque no, de esas casi no hay aquí en el Valle de Texas, ¿verdad? ¿Conocen parejas que tengan problemas? ¿Aquí en el Valle de Texas? ¿Habrá? Yo de aquel lado oigo que no, pero acá no oigo nada, mira, no, ni pío. ¿Conocerán alguna pareja que tenga o haya tenido problemas? De este lado sí. Pues díganle a esa pareja, empieza el taller del alfarero, vete a la universidad, capacítate, porque yo no entendía cuando yo servía en otra congregación, cuando el pastor nos decía, ¿y ustedes cómo se ven el próximo año? Y unos decían, no, yo con su permiso, doctor, yo creo que yo voy a ser pastor. Yo decía, ¿quién le dijo eso? No sabe las broncas que son es ser pastor. Y luego otros decían, no, yo voy a ser maestro. Ah, qué bueno. Yo voy a ser misionero. Yo voy a ser evangelista. Y yo decía, ¿y por qué a mí Dios no me dice eso?
Y yo decía, no, yo nomás aquí levantándote las manos. Pensamos a veces en algunas congregaciones que el servicio nada más es del pastor, que el pastor es el que tiene que andar aventando todo el ministerio. Pero ustedes no saben qué bendición es cuando una pareja se levanta y dice, hemos tenido muchos problemas, Dios nos ha sanado. Creo que eso es lo que ahora tenemos que ir a hacer, ayudar a otros. O los jóvenes, de los jóvenes que ahorita se están ministrando, que les están hablando en inglés. Uno de los mejores evangelistas en el mundo, Rudy, ex alcohólico, ex pandillero, ex drogadicto, ex. Y ha ido a más de 150 naciones a hablarle a los jóvenes precisamente cómo salir de esos problemas. Entonces el asunto es nada más que nosotros queramos servir. A ver, dile al de lado, porque como que se me fue a alguno de esos 150 países. Servir. Dios te va a honrar. Ahora, ¿qué es servir? Pásame la que sigue. Tradúcelo a la siguiente manera, que es lo más fácil que te puedes acordar. Ayudar. Darle la mano a un necesitado. Así de sencillo. ¿Y cómo empiezo a servir? Muy sencillo. Vente a las 6 de la mañana a orar los sábados. Y tú vas a empezar a servir. Las congregaciones, la base de la congregación es la oración. Y si no hay oración, es como que tú tienes un carro sin gasolina. Tú empiezas a orar y cosas empiezan a pasar. En esta semana he oído a 7 personas que me dicen, Dios me levantó como a las 3 de la mañana y pasó esto y esto. Doctor, fíjese que estaba dormido, de repente, ¡pum!, acababa de orar y otra vez Dios me levantó a orar y pasó esto. Hemos estado orando en una situación que tenía un amigo en este fin de semana y Dios hizo algo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sirviendo, el servir es, tú no sabes por quién Dios te va a poner a orar, pero tú estás diciendo, sí, yo voy a servir esa hora, de 6 a 7 de la mañana, y voy a ir a orar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo único que tenemos que pensar es cuántas grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Y si tú empiezas a contar cuántas cosas, por eso yo la mayoría de las consejerías cuando los doy, les digo, escribe. Porque nosotros tenemos una mente muy corta. Pero cuando escribimos las cosas y luego las sacamos, mira, esto hizo Dios. Hay una diferencia entre ser servido y servir. Pero yo te quiero leer aquí en Marcos 9:33. Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputan entre ustedes en el camino? Iba con sus discípulos Jesús y los oía que andaban hablando, pero no oía qué tanto decían. Entonces por eso les dice, ¿qué están disputando? ¿Qué están preguntándose? ¿Qué están discutiendo ustedes? Y entonces dice que ellos callaron en el 34, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, quién iba a ser el segundo de a bordo, quién iba a ser el sucesor de Jesús. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, o sea, si tú quieres tener una posición, será el postrero de todos
y el servidor de todos. Cuando yo empiezo a buscar una posición, Dios no te la va a dar. Pero si tú empiezas a servir a todos, o sea, si tú eres el último que se va. Ustedes saben quién prende las luces y quién apaga las luces para que cuando tú llegues ya está el aire acondicionado prendido y todo en orden. Ustedes saben quién es el último que se va de aquí de la congregación después de limpiar y después de apagar todas las luces, las pantallas. ¿Ustedes saben quién? Muy pocos saben quién. ¿Saben quién prendió las luces el día de hoy y el aire acondicionado para que estuviera agradable? Dios sí lo sabe. Porque es un servicio para que los que estamos aprendiendo la palabra de Dios estemos cómodos. Y Dios quiere que estés cómodo. Dios quiere que estés en paz. Dios quiere que estés tranquilo. Para que cuando vengan los tiempos de dificultad sepamos en quién confiar. Estábamos en el patio de la casa y llegó un pajarito y empezó a comer. Y me decía alguien, mira, bien dice la palabra, ellos no se preocupan. Ya estaba comiendo. No fue a H-E-B, no fue a Walmart, no fue a... Ahí había comida para el pajarito. Dios quiere que en este tiempo veamos que Él tiene la comida espiritual, las armas para que tú salgas de la guerra en la que el diablo nos quiere meter. Porque quiere que tengamos temor, porque quiere que nos sintamos solos, tristes, abandonados. Bueno, pues cuando tú empiezas a servir, y cuando esta frase yo digo que está mal hecha hablando etimológicamente, ¿la sigues por favor? Pero como no tenía otra a la mano, puse esta. Pasión por el servicio. Pasión, la palabra pasión está mal utilizada de acuerdo a la etimología, porque pasión quiere decir que tú estás haciendo algo desordenadamente, más allá de lo que se debiera de hacer. Pero yo sé que la gente entendemos que es pasión. Pasión es como que lo haces con muchas ganas, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a haber una pasión por el servicio, que yo espero que se encienda la llama del servicio en la congregación, empieza así como que una maquinaria y se empiezan a dar muchas cosas. Cuando a mí me encargaron de las misiones, nadie quería ir. Porque cuando fui el primer grupo, que fueron los que, yo no sé si fueron porque Dios les puso, o porque el pastor les dijo que fueran, o porque Dios les dijo que fueran, pero regresaron muy aporreados. Porque el mejor plato que les sirvieron fue de arroz con nopales. Ese fue el plato de lujo. Entonces vinieron diciendo, no hombre, ¿sabes qué comimos? El plato fuerte fue arroz con nopales. Ah, ¿y luego? ¿Y qué más? No hombre, lo peor fueron los queyoyos. ¿Qué es eso, verdad? Porque, ¿y dónde durmieron? ¿En el suelo? ¿Y con qué se taparon? Con cartones. O sea, era un panorama trágico y aterrador. No había más que una sola ducha de esas de y te cae así el aguacero, ¿verdad? Fría. Y fueron como en diciembre. Entonces estaba muy aterrador. Y luego decían, no, y los queyoyos, eso sí estuvo feo. Y todos, ¿qué los queyoyos? No podemos decir ahí que el que vaya que experimente. Y entonces, pues, a la siguiente me dice el doctor, ¿podrías ir tú a ver? Porque me hablan de cosas que a ver si es cierto y cómo podemos ayudar. Si está tan crítica la gente, la situación allá, que no había ni para bañarse, pues ver en qué podemos ayudar. ¿Podrías ir? Y yo, pero no me dijo un podrías ir así como se los dije a ustedes. Me dijo, podrías ir. O sea, así como, no hay manera de que me digas que no. Y fui. Y efectivamente, el agua estaba bien fría, no había comida,
ese día fuimos más, éramos 20, más los servidores de ahí, éramos como unos 28, y entonces nos dieron un pollo, no nopales, sino hay otros así verdes, jacubes con salsa de chile rojo, de chile así que ¿cómo dicen? Lo aplastan, lo mortajan, y un chopito de arroz así para cada quien. Entonces, imagínate un pollo de rancho con las patitas flaquitas para 28 personas, y eso sí, un cerro de tortillas hasta que la tortilla estaba así gruesa. Entonces la chopeabas en el chile ese mortajado, le ponías tantito de arroz, lo que se le pegara del pollo, y dije, bueno, pues sí, la comida aquí creo que es más conveniente venir a ayunar. Pero habían matado un pollo para todos nosotros, y ellos servían descalzos. A nosotros nos mandaban en las camionetas y ellos iban por la brecha descalzos a llevar el hielo para que nosotros arriba del cerro tomáramos agua fresca. Ellos nos estaban sirviendo. Yo, según íbamos a ir a servir, me vine que no podía ni dormir. Como estos hombres habían caminado tantos kilómetros nomás para llevar el hielo, para que nosotros les sirviéramos en la consulta a la gente que hablaba idioma. Y ahí es donde empecé yo a valorar qué tanto yo servía a Dios. Y a veces llegaba a la casa y mi esposa me hacía una milanesa o un pescado, y yo decía, wow, de aquí yo creo que comerían unos 6, unos 8. Y se me atoraba el nudo de la garganta, y yo decía, y yo digo que estoy sirviendo. Pero Dios empieza a quitar la dureza del corazón. ¿Y sabes qué es lo que más me asombra en este tema de parte de Dios? Que cuando empezamos a servir, somos los más bendecidos. Cada vez que vamos a misiones, los que van a servir son los más bendecidos. Somos los más bendecidos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a servir a Dios, a través de que tú sirves a un niño, sirves a una niña, sirves a una pareja, entonces empieza a reflejar, la persona que sirve empieza a reflejar el amor de Dios. ¿La que sigue? Tú empiezas a reflejar lo que Dios te está dando, porque no es de nosotros. Y entonces lo que dice la Escritura, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 10:42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Hoy en día lo vemos. Están hablando de un montón de países en donde hay dictaduras, en donde hay cosas que no están correctas para el pueblo. Desde ese tiempo Jesús lo dijo, desde hace 2000 años, y desde antes, cuando el pueblo de Dios le dijo, queremos tener reyes como los demás pueblos. Y por eso se enseñorean las autoridades de los pueblos, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Tienes que pagar impuestos, te quitan cosas. Pero dice en el 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Por eso aquí nosotros utilizamos la palabra servidores. Otra vez vamos a poner gafetes a los que están en la puerta, a los que estén en las diferentes áreas, servidor y el nombre para que lo puedas identificar. Porque yo creo que si nosotros hacemos esto que dice la palabra, si nosotros nos hacemos los menores, si nosotros les servimos a todos los demás, ahorita vas a ver lo que Dios va a hacer con estas personas. Dice en el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate de ¿quién? Por muchos. Entonces, nosotros tenemos que hacer de acuerdo a lo que hizo Jesucristo. Nosotros tenemos que servir ¿a cuántos? A muchos. A ver, dile al que está a tu lado, estoy para servirte. ¿Qué necesitas? ¿Verdad que esa actitud le cambia la cara al que estaba al lado tuyo? ¿Sí? Algunos estaban así con cara de... ¿Ya te dijeron que te van a servir? Y sonríes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor, todo lo puede, todo lo soporta. Pero el que tiene amor, tiene una gran llave. Por eso el enemigo no quiere que veas el amor de tu pareja, el amor de un varón, el amor de el pastor, el amor del servidor. El diablo lo que quiere es que vean, mira, ni me sonrió, ¿eh? Ya es la segunda vez, no me sonríes. Algo tienes contra mí, ya lo sé. No me lo ha dicho nadie, pero ya lo sé. Y empezamos a estar enlazados con cosas. Jesús no vino a ser servido, no vino a ser servido, sino a servir. Mateo 6:24 dice, ninguno, ni mexicano, ni americano, ni francés, ninguno puede servir, fíjense, dice aquí en esta escritura, a dos señores con S minúscula, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego, ¿qué dice? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oh my God, estamos en un problema aquí. ¿Cómo que no puedo servir a Dios las riquezas? Cuando tú te dedicas todo el tiempo de tu día a un negocio, vas a hacer riquezas. Pues no que no, espérame tantito. Sí se puede hacer riquezas. Si tú te pones a trabajar 15 horas al día, vas a hacer más riqueza que otro que trabaja 8. Ahora, hasta depende en qué trabajes, pues en unos te enriquecerás más que en otros. Pero cuando tu afán, tu estilo de vida, tu pensamiento, todas tus fuerzas están para hacer esas riquezas, no vas a poder servir a Dios, porque eso es lo que está en tu corazón. Pero si tú decides servirle a Dios, y lo hemos visto muchas veces, Dios te va a abrir la puerta para que tú prosperes. Y yo he visto que hay gente que Dios la prospera más rápido que el que tiene años tratando de hacer riquezas. Nosotros como hijos de Dios, no puede ser que te quedes sin trabajo. No puede ser que no tengas para la renta. No puede ser que estés endeudado o endeudada. No puede ser. Algo está mal. Porque si yo hago todo lo que dice la Escritura con relación a las finanzas, y esa clase precisamente se va a dar ahora en septiembre o en octubre, no me acuerdo. Ahora en septiembre en la TSUT, y no es comercial, sino que luego dice la gente, ay, ¿por qué no me dijeron? Se va a hablar, específicamente va a venir alguien a hablar de las finanzas. Si tú estás en una situación en donde no tienes trabajo, no tienes para pagar la renta, no tienes para la comida, no tienes, algo anda mal. Y tenemos que tener claridad y poder ver en nuestro corazón que a lo mejor he cometido cosas que no son correctas. Porque el que prospera es Dios.
Y en esta reunión pasada de varones vimos cómo Dios prosperó a un hombre desde que llegó aquí, no porque haya llegado aquí, sino porque empezó a hacer los principios que aquí damos acerca de lo que dice la Biblia. No necesitas tener a un pastor al lado, necesitas el consejo de un pastor en un momento determinado. Pero si tú eres hacedor, lo dice la Biblia, y no oidor, te va a ir bien. Porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que, hermanos míos amados, hagan de cuenta que esta no es mía, ¿verdad? Ya está en la Biblia, pero como si se las dijera ahorita a ustedes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Qué quiere decir estad firmes? Estad firmes, constantes. Ay, es que ahora sí quiero. No, ahora no quiero. ¿A cuánto amaneció? ¿Cuánto está el termómetro? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor, estando involucrado en lo que Dios quiere hacer a través del lugar en donde nos reunimos. ¿Qué quiere hacer Dios aquí en el valle? Resúmamelo en una frase. Familias transformando el valle. Entonces, si yo tengo a mi esposa y mi esposa no quiere involucrarse en eso, ¿qué voy a hacer con mi esposa? Hay algunos que ya dicen, ¿verdad? No sean tan agresivos. ¿Qué tengo que hacer con mi esposa? Amarla. Mira mi amor. Vamos a ir a orar a las 6 de la mañana. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te picó? Y de ahí nos vamos a ir a los taquitos y al café. Ah, bueno, pero con un biscuit con mantequilla. 2 si quieres. Tenemos que hacer equipo. Créanme, lo he visto 30 años. El diablo quiere que tú y tu pareja estén cada quien en su rumbo marítimo. Un barco para allá y el otro barco para acá. ¿Cuándo han visto que un barco se hace así? No se puede, se rompe. ¿Y quiénes son los que caen? Los tripulantes. ¿Cuántos tripulantes tienes en tu barco? No, los hijos son de ella, no son míos. ¿Y quién es el capitán? A ver, ¿cuántos capitanes de barco hay aquí? Mira, al menos lo reconocen, por ella se quedan pensando, acá hay otro que sí. ¿No, capitán? Sí, capitán. ¿Cómo va el barco? Algunos están muy ocupados ahí buscando los versículos, ¿verdad? ¿Cómo va el barco? Miren, arrepiéntanse, pecadores. No, en serio. Hagamos un análisis. Dios nos está dando armas para que podamos guerrear lo que la mayoría de la gente no puede ver. No saben el gusto que me da a mí cuando alguien me dice, es que yo no veía esto, doctor. Pastor, es que yo no veía esto. Señor, gracias. Un milagro más. Porque ¿saben qué difícil es hacer que un ciego vea? ¿Sí saben? Se me hace que no saben. Hacer que un ciego vea. Nada más ponte la mano así y trata de bajarte de aquí. Van a ver cómo sí voy a poder. O sea, de todas puedo si le sigo caminando, ¿verdad? Y me voy de bruces. Pero que un ciego vea, que pueda, ay, aquí está esto. Ah, no, para acá. No, espérate, vamos a detenernos en el camino. Les invito a que planeen sus septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses. ¿Qué van a hacer en estos 4 meses, parejas? ¿Qué van a hacer? Vayan programando. Voy a entrar al taller.
No, tú tienes que cuidar a los niños. Bueno, entonces yo entro a esto. Hay varias opciones. La universidad. Vamos a empezar a juntar para el congreso de parejas, para aprender un poco más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ves? Nos están hablando de servir. ¿Podremos servir? ¿Ya estaremos capacitados? ¿Tienes ganas? No tengo ganas. Yo tampoco. Pues vamos a ponernos de acuerdo. El Salmo 34:22 dice: Dios redime el alma. ¿De quién? Si te fijas, no dice de sus hijos. No dice de su creación, de sus criaturas. Dice que redime. ¿Redimir qué es redimir? Que te hace nuevo. Que lo que no podías hacer o lo que no podías obtener, Él paga por ti y entonces ahora estás redimido. Dios redime el alma de sus siervos. Te sientes fragmentado, te sientes fragmentada, te sientes cansado. Sirve a Dios y no serán condenados cuantos en Él confían. El principio del servicio es saber que Dios va a estar contigo. Platicaba la primera vez que le di consejería a alguien. No traía dinero. Y se me olvidó que no traía dinero. Yo dije, pues a ver si él paga. Y pues se acabó la consejería y todo. Y bien valiente le dije yo al mesero: tráigame la cuenta, pues para ya saber cuántos platos voy a lavar. Y me dijo: su cuenta está pagada. ¿Cómo que sí está pagada? La pagó el señor que estaba ahí en esa mesa. No supe ni su nombre. Si tú le sirves a Dios, empiezas a ver milagros. Ahora pues, teme a Dios y sírvele con integridad. Josué 24:14. Y en verdad, y quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Sírvele a Dios. A lo mejor tu padre quería acumular riquezas y por eso nunca estuvo contigo. A lo mejor tu madre era la que tenía que ir para traer el sustento a tu casa y no te dio lo que tú necesitabas. Eso es servir a dioses ajenos. Incluso en algunas religiones hasta dejan de dar para la casa y van y dan a ídolos. Y Dios dice: deja eso atrás. Si así le pasó a tu papá, si así le pasó a tu mamá, si así le pasó a tus abuelos, deja eso. Ahora teme a Dios. Que empiece a tener sabiduría tu entendimiento, que hay una integridad y que lo hagas de corazón, no porque te lo impongan. Porque cada uno tenemos que tomar una decisión. Yo me acuerdo que cuando empezamos a recibir información acerca del servicio, me encontré esta diapositiva que yo la vi hace 30 años. ¿Me pasas la 7? Dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Pues está muy bonita, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Y esa es la que te quiero yo poner el día de hoy. Servir es vivir. Servir es vivir. Tienes un objetivo. No estás llenando tu tiempo con acumular tapitas de la Coca-Cola para llevarlas a que los rotarios den regalos y no sé qué. No estás acumulando en cosas, en objetos, en
pets, sino que tú estás haciendo lo que Dios quiere, que otros necesitados vean que el amor de Dios, que el reino de Dios se acercó. ¿Qué quiere decir que el reino de Dios se acercó? Que ya hay alguien que te puede extender la mano si la necesitas. Una cosa es saludar, otra cosa es servir. ¿Habrá algo en lo que te pueda servir hoy? ¿Quisieras que hiciéramos una oración por algo? ¿Por qué? Papás. Salud para tus papás. Sí. Sí. Imagínate si la palabra dice que si están dos o más ahí en su nombre, que Él oye esa oración. Imagínate que ahorita pida a todos que se unan a esta oración para que tu papá y tu mamá tengan salud. ¿Tú crees que Dios lo hará? ¿Lo hacemos? ¿Sí? ¿Juntos? Repite conmigo. Señor, Señor, en este día en este día te pido por mi papá, te pido por mi papá, te pido por mi mamá, te pido por mi mamá, que tengan salud. que tengan salud. Te lo pido creyendo Te lo pido creyendo, que tú escuchas donde hay dos o más en tu nombre, donde tú escuches que hay dos o más en tu nombre. y te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero a veces ahí está la necesidad. ¿Y qué decimos? ¿Cómo estás? Bien. Ese querer servir es que yo me voy a tomar un minuto más con alguien, porque quiero ver el corazón de esa persona como Dios lo ve, como Dios la ve. Como congregación, creo que tenemos que pasar a ese nivel. Servir a Dios, servir con humildad, que es el tiempo de servir a los demás. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino que vino ¿para qué? Para servir. ¿A cuánto les dan ganas de orar a las 3 de la mañana? No, pues si a las 6 no me dan ganas, imagínate a las 3. Pero si tú quieres experimentar. Yo la primera vez que lo hice me quedé espantado, porque dijo el pastor, pídanle a Dios que los levante a una hora específica y los va a levantar. Y yo me quedé pensando ese día, entro a las 7 a trabajar, entraba a las 7 a trabajar allá en Tampico, y no me levanto a las 7, ¿a poco me voy a levantar a las 3? A duras penas oigo la chicharra de las 7, y a poco me voy a levantar a las 3. Y me acuerdo que mi esposa y yo dijimos, pues vamos a orar, a ver qué pasa, ¿verdad? Y a las 3, los dos así. Ya estás despierto, ya estás despierta. ¿Qué horas son? Las 3. Pues órale, no te hagas, vamos a orar. Y empezamos a orar. Empezamos a orar. Empezamos a orar. Y luego le cambiamos a subirnos a la azotea de la casa. Y empezamos a orar. Empezamos a orar. Y un día nos dieron las 6 de la mañana orando. Lo único que necesita Dios es que tú le digas, heme aquí. Y dice que el Espíritu Santo será el que te empiece a redarguir el corazón. ¿Para qué? Para que todos crezcamos en la obra del Señor. Recordando que si tú empiezas para trabajar para la obra de Dios, esto que tú hagas no será en vano.
Así que si alguno ha tenido tristeza en su corazón porque no ve resultados en su vida, en algún proyecto, en alguna cosa que tú tengas, dile: Señor, pon ese sentir que dice hoy el pastor o el doctor, pon ese sentir en mí. No quiere decir que sepas exactamente ya hoy, o a lo mejor ya lo sabes y no lo habías querido hacer. Pero si hoy te pone: quiero ayudar con los niños, quiero aprender para posteriormente ayudar a algún hombre, quiero aprender para posteriormente ayudar a alguna mujer en problemas, quiero ayudar junto con mi pareja a que Dios nos termine de restaurar para que seamos de esas familias transformadas en el valle y luego nosotros podamos ayudar a otras parejas. Y que tú, Señor, seas el que me honres, el que me levantes, el que me prospere. Yo platicaba hoy con alguien y le decía: aquí nada más estamos ensayando el cristianismo. A muchos no les va a alcanzar el tiempo para aprender todo lo que dice la Biblia, pero luego van a venir 1000 años. Ahí sí vamos a tener un poquito más de tiempo para vivir como Cristo, sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza, sin amarguras. Por eso tenemos que tener entendimiento, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón. Y el día de hoy Dios te dice la cuarta. ¿Cuál es? Sírvele a Dios. Él escucha las oraciones de sus siervos. Yo espero que esto te abra un panorama de que hay llaves que Dios nos da, que lo que no se ha podido en otras cosas, Dios te lo va a dar a través de esto. Así que si alguno ha pensado servir, no ha servido, o está sirviendo, a todos les digo: no es en vano. Dios va a retribuir. Así que me gustaría orar para que en esta congregación, en el momento en el que estamos, seamos todos servidores. Allí donde estás en tu lugar, no sé qué te había puesto Dios con este tema, pero yo quiero otra vez tomar mi compromiso con Dios, que le dije hace muchos años que yo le quería servir hasta que se me acabe la vida o hasta que Él venga por mí. Y yo te quiero invitar a que consideres esto. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias porque aunque nosotros no somos fieles, tú eres fiel. Gracias porque yo sé que tú el día de hoy has tocado el corazón de más de una persona y le estás dando la oportunidad para ser parte de tu obra. El día de hoy yo quiero confirmar nuevamente mi compromiso de servicio, de aquí hasta que tú vengas por mí o yo parta contigo. Pero te pido que a todos los hombres y mujeres que están aquí, que tú les has dado dones o que están en la encrucijada de qué hacer para servirte a ti, que tú les des una palabra de certeza en el área en el que ellos pueden servir, en el área en que ellas pueden servir, en el área en que las parejas pueden servir, en el área en que los hijos jóvenes pueden servir. Vamos a tener muchas actividades de aquí a diciembre. Las ponemos en tus manos para que crezca tu iglesia, para que otros se congreguen. Ayúdanos a través del servicio que le demos a la gente, que ellos puedan ver
que tú has puesto algo en nosotros, que es ese amor ágape, para dar a otros que no teníamos. El que lo necesite, yo te pido que el día de hoy lo siembres en su corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Pues tengan todos una excelente tarde.